Bienvenidos, gracias a todos los amigos que no son parte de la familia UES y que hoy nos visitan. Veo caras muy queridas y conocidas y muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos y bienvenidos a todos. Hablar de interculturalidad para mí es verdaderamente un placer, a pesar de que no soy yo la que voy a hablar, sino que tenemos distinguidos invitados que lo van a hacer hoy. Es un placer porque probablemente es uno de mis temas favoritos, el respetar a otro, el poder compartir un espacio con otro, así este sea diferente. Y lamentablemente tantas veces perdemos tiempo tratando de saber quién es más o quién es menos, tratando de valorar o valorizar a ese otro que tenemos frente a nosotros, tratando de destacarnos como más o de sentirnos tristes por ser menos, cuando en realidad la mejor manera de compartir este espacio, de compartir todo espacio, es simplemente el ser diferentes. Y la diferencia solo enriquece. Hasta donde yo he podido experimentar en mi vida, todo el que ha sido diferente a mí me ha enseñado algo nuevo, y todo el diferente te enseña una faceta que tú no pudiste vivir o compartir. Y lo interesante de este Ecuador, que además se promueve en el mundo publicitariamente como un país que une razas, que une diversidad de climas, diversidad de ecosistemas y diversidad cultural, en este país diverso es en el que tenemos este foro, y en esta universidad diversa, porque es una universidad con un carácter internacional muy importante y probablemente el carácter internacional más importante de la costa, es la UES, donde tenemos este espacio en el que vamos a hablar de comunicación intercultural. El fenómeno de globalización, entre otros factores, ha permitido que todas las regiones del mundo se reconozcan y se fortalezcan las identidades locales, originarias, antes desdeñadas, porque efectivamente antes era muy malo tener esto de tener indios o de tener, era terrible, y la verdad es que nos acomplejaba mucho a los latinoamericanos. La población llamada indígena, aborigen o autóctona tiene un rol muy importante en el desarrollo económico y social del país, y es cada vez parte de un movimiento complejo y ascendente y cada vez más fuerte. Hace muchos años no nos imaginábamos tener en la Asamblea o en el Congreso Nacional diversidad racial, diversidad cultural. Ahora la tenemos. Este es un país diferente, y este país diferente tiene que empezar a responder a esa diversidad, y lamentablemente los medios de comunicación no siempre reflejan esa diferencia. Los temas de diversidad cultural logran captar el interés de los medios en las noticias, muchas veces en la crónica roja, no necesariamente en la riqueza de las noticias o de los eventos. Tienen que competir lamentablemente los temas interculturales, los temas de cultura, de raíces, de costumbres, tienen que competir con lo vistoso, lo llamativo y con lo que manda el mercado. Y el mercado a veces manda pues otros modelos de comportamiento u otros modelos estéticos que no necesariamente responden a lo que es nuestro país. Es un desafío y una oportunidad para los medios de comunicación y para los profesionales que estamos vinculados a este rubro, incorporar creativamente, porque no es que voy a reproducir en televisión o en periódico o en revista esa identidad cultural. Voy a buscar formas creativas de representar este Ecuador diverso, dejar de un lado ese enfoque clásico y monocultural que siempre ha predominado en los medios de comunicación. Este foro busca eso, proponer un primer espacio de reflexión, acciones concretas, desde la concepción misma del conocimiento hasta las referencias y tratamiento metodológico de diferentes expresiones culturales locales que forman parte de la identidad y del patrimonio de este país. Esperamos en este espacio hoy reflexionar sobre esa diversidad, sobre la presencia de esa diversidad en la educación superior, por supuesto, y Steve nos hablará un poco de eso, y en los medios de comunicación. Y el creador de este foro, que es Cristian Cortés, que está al fondo, además espera que hablemos de un manual de estilo para los medios de comunicación que tenga un enfoque intercultural. Eso es ambicioso, pero soñemos, Cristian, ¿por qué no soñamos hoy? Y una manera de soñar es justamente invitar a personas que también son soñadoras y que también son especialistas en este tema. Hoy nos acompañan en este foro importantes
expertos en este tema: el licenciado José Antonio Vázquez, filósofo, educador e investigador del Perú; Luciola González, representante del Proceso Afroamérica 21 Ecuador; Ezio Garay, historiador y genealogista del Archivo Histórico del Guayas; y Steve Well, vicerrector ejecutivo de esta universidad. Para mí es un honor estar en Ecuador, un país hermano, y es la tercera vez que estoy por acá y la primera que voy a compartir un poco de la experiencia de estos años. Yo me enamoré de estos temas hace unos 15 años, cuando en la universidad, en el pregrado, como veo caras jóvenes aquí, bastantes estudiantes. Una profesora de antropología me dejó un trabajo, nos dejó un trabajo a todos, ¿no? Diciendo: traten de describir alguna tradición propia de su familia. Y cuando yo empecé a ver qué describía, pues me animé a contar un poco una fiesta de la zona donde nació mi padre, que es un valle interandino de Arequipa. Y cuando presenté ese trabajo, la profesora empezó a hacer un análisis, además lo tomó como un ejemplo, y me di cuenta que ella sabía más que yo de esas cosas que yo supuestamente había vivido y que no sabía. Y fue un desafío, porque empecé a investigar desde entonces el Perú, su diversidad, sus tradiciones culturales, desde el sur, y bueno, eso me ha llevado hasta donde estoy ahora. Y la verdad, no me arrepiento. No soy un comunicador, pero en los últimos años he trabajado mucho el tema de comunicación, porque este tema de interculturalidad necesita posicionarse, necesita todavía aún posicionarse más, a pesar de que sigue en debate, ¿no? Entonces siempre hemos estado vinculados a campañas, a acciones de difusión, para que la población entienda, y en general, no solamente en la educación, sino en todos los sectores, qué queremos entender por interculturalidad. Así que con mucho gusto voy a poder compartir esta ponencia, que le he cambiado un poco el estilo, porque iba a hablar de algo más técnico quizá, o pensando en algo más estratégico. Pero ayer en la noche, mientras revisaba lo que traía, me di cuenta que el fondo de esas acciones tiene que ver con una cuestión previa, que es la ética del comunicador. O sea, por más que nosotros tengamos un discurso, sepamos que la diversidad existe, tengamos el interés investigador de presentarla en los medios, si no hay un compromiso personal, ético, con esta diversidad, seguramente va a pasar desapercibido. Tincuy es una palabra quechua que significa encuentro. Y quiero partir de esta frase de Levinas, es un filósofo francés, judío, francés, que nos dice lo siguiente: el saber, cuya esencia es la crítica, no puede reducirse al movimiento objetivo. Conduce hacia el otro. Recibir al otro es cuestionar mi libertad. Este filósofo es, digamos, uno de los referentes en filosofía de la alteridad. Y el movimiento objetivo hace referencia a esa forma de conocer que tenemos tradicionalmente, de hacer del otro un objeto. Es decir, yo para conocerte, planta o casa o río, te tengo que objetivar. Y el saber tradicional tiene esa relación. Yo tomo distancia para conocerte y te hago objeto. Levinas dice no. Esa forma de conocer no nos lleva al verdadero conocimiento. Ese movimiento objetivo no es tal. Cuando nos vamos hacia el otro, cuestionamos nuestra libertad. Automáticamente nos afectamos. Mónica lo dijo de una manera muy simple, ¿no? Cuando estamos frente al otro, nos enriquecemos. Pero esa es la idea. Detrás de ese encuentro hay que desmontar una forma de conocer. Y de eso se trata el Tincuy. Esta palabra quechua, quechua decimos en el sur, acá le dicen quichua, en el fondo es lo mismo, hay toda una matriz lingüística común. Tiene varios significados. Yo aquí voy a trabajar 3 de ellos para luego aplicarlos un poco a la comunicación y a la interculturalidad. Tiene que ver con la confrontación interpersonal, con un encuentro súbito, y con una metáfora de la realidad, ¿no? La confluencia de ríos y la confluencia de caminos también se llama Tincuy. En el primer caso,
este encuentro de confrontación que lleva incluso a la violencia ritual o efectiva, está graficado en el sur andino peruano en una fiesta que se llama el Takanakui, que es muy, digamos, muy difundida ahora por los medios, hasta inclusive en Bolivia también se practica el Takanakui. Es una fiesta de fin de año donde los comuneros se golpean, ¿no? Se golpean, no se matan, pero se golpean, mujeres, niños, hombres, y al final toman juntos, bailan juntos y toman juntos, ¿no? En la fiesta de la Huaylilla. Según Víctor Laimex, un antropólogo cusqueño, dice que este Takanakui es un encuentro de cuerpos y pensamientos para medir y contrastar dos impetuosidades. Pero en el fondo de este estudio lo que nos revela es que es una manera de solucionar conflictos desde la propia autenticidad, desde lo que soy. Entonces creo que no podemos hablar del tinku y del encuentro si no hacemos referencia a un conflicto. Siempre el encuentro va a suscitar un conflicto y hay que reconocerlo. Y el tema es cómo voy a manejar ese conflicto. Si lo voy a manejar violentamente, si lo voy a manejar con cautela, qué estrategias voy a usar para presentar ese conflicto que supone el encuentro. En este ritual andino, del sur andino peruano, la forma de manejarlo es en este ritual de pelea, pero también de canto, de baile. La segunda manera de entender el Tincuy es como armonía, como conciliación. Es la comprensión más generalizada del Tincuy. Son experiencias interpersonales que generan amistad y equilibrio. Esta dimensión de equilibrio de fuerzas es propia del Tincuy y tiene algo de relación con aquello que decía Aristóteles en la Mesotes, en la Ética Nicómaco. El Tincuy permite esta mediación, esta imparcialidad, esta neutralidad. Permite también la amistad. La tercera acepción es más toponímica, como decía, y tiene que ver con la confluencia de dos ríos o dos caminos. Esta tercera acepción nos pone ante otra figura muy sugerente del Tincuy, y es que todo encuentro supone un enriquecimiento. Cuando dos ríos se encuentran, y ustedes lo tienen aquí, yo digamos, no conozco muy bien Guayaquil, pero sé que hay dos ríos que forman el Guayas, ¿no? Así es, entonces ustedes tienen un Tincuy, son la expresión gráfica de un Tincuy, y saben que el Tincuy es riqueza, lo pueden ver en el río más grande que se forman. Y bueno, eso también es el encuentro, es fortaleza, es complementariedad, compañía, sentido. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación intercultural? En la declaración, en el año 2001, lamentablemente muy próximo al septiembre 11, la UNESCO presentó la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, que lamentablemente por estos hechos no tuvo mucha difusión. Ya tiene casi 10 años, y en el artículo 3 nos dice lo siguiente: la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos, es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Siempre me gusta citar este artículo porque cuando hablamos de diversidad cultural, de pluralismo, siempre pensamos en pasado, ¿no? Está asociado a las tradiciones originarias, a la historia, pero lo que nos propone esta declaración es que no debemos mirarla solamente como pasado, sino como futuro, como posibilidad. Y de hecho, países que han trabajado su identidad, su pluralidad cultural y étnica, están generando conocimientos originales, propuestas interesantes, están desarrollando alternativas turísticas, alternativas de negocios. Entonces la diversidad es una riqueza, no solamente para el pasado, sino también para el futuro. Es fuente de un desarrollo armónico. En el artículo 6 nos dicen que al tiempo que se garantiza la libre circulación de ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar para que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las experiencias artísticas, al saber científico y tecnológico comprendida su presentación en forma electrónica, y la posibilidad de todas las culturas de estar presentes en los medios de expresión y difusión son garantes de la diversidad.
quiero poner énfasis en esta última palabra del artículo 6, que me parece central, ¿no? La comunicación garantiza, es garante, es como un sello, ¿no? Porque definitivamente la diversidad fluye, la encontramos en los mercados, en las calles, en los buses, estamos conviviendo con la diversidad, ¿no? Circula, dice el artículo, pero son los medios los que garantizan que esto se legitime, que esto sea más democrático. Por eso es que en la declaración le dedica un artículo completo al tema de la comunicación y su rol para el fortalecimiento de estas identidades. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Hay una serie de definiciones y no vamos a entrar ahora al detalle en ellas, pero voy a hacer una aproximación. Es un enfoque que nos permite visibilizar la diversidad cultural, desde la afirmación de las identidades, así como los niveles de diferenciación y conflictos culturales que suscita por las diferentes asimetrías. Aquí hay bastantes elementos que explicar, ¿no? Por un lado, el tema de la visibilización. Podemos compartir diferentes instancias de la diversidad, pero muchas veces no somos tan conscientes de ella. Ese es un primer nivel de la interculturalidad, hacernos conscientes. Otro nivel de la interculturalidad es la afirmación de las identidades. No puede haber un diálogo intercultural si es que no hay identidades fortalecidas. Y yo creo que aquí, y como en otras partes también de mi país, hay mucho trabajo por hacer. Me tocó visitar hace unos días la zona del Manabí, y vi una riqueza cultural muy grande, ¿no? Que seguramente nos va a hablar Ezio también ahora. Pero de pronto las identidades no se han trabajado de la misma manera. Yo siempre cuento una anécdota de Chiclayo. Los que conocen el Perú, Chiclayo es una ciudad del norte. ¿Quién conoce Chiclayo? ¿No viene por ahí? Muy bien. En Chiclayo, la postal clásica de la ciudad era un templo a los dioses griegos. Muy bonito, ¿no? Muy grande, impresionante, ¿no? Las diosas del Olimpo. Y siempre se promocionaba esa ciudad con ese ícono, ¿no? Hace años empezó a trabajarse todo el tema de la identidad moche, a partir de las tumbas de Zipán y del oro de Zipán. Y hoy vemos en la ciudad cómo ha cambiado la identidad de esta ciudad, y ahora todo es en torno a la cultura moche. Inclusive hay programas que están recuperando las lenguas, las palabras de esa lengua que se perdió. Entonces es posible afirmar identidades aun cuando están difusas, ¿no? Veamos el gran esfuerzo que han hecho los judíos y otros pueblos que han tenido que emigrar y que han mantenido su identidad en un contexto de migración. Es el caso de muchos migrantes en Guayaquil y los mismos guayaquileños, ¿no? que en contacto con otros pues han enriquecido. También supone enfrentar conflictos, ¿no? y superar estas asimetrías. La interculturalidad además debe buscar evaluar las condiciones sociopolíticas para un diálogo equitativo y una convivencia creativa entre las culturas. Ciertamente este es digamos, a diferencia del Perú, donde quizá este nivel está poco trabajado, yo lo veo más activo en Ecuador, ¿no? La parte política, las demandas y el posicionamiento que ha tenido el tema gracias a los movimientos de pueblos indígenas y afroecuatorianos. Sin embargo, este es un elemento entre otros, ¿no? Y eso no me cansaré de decirlo, porque si la política sin una investigación es discurso, ¿no? Si no hay gente que investiga la diversidad, quien trabaja a fondo la diversidad, es un discurso. También es cierto que sin un espacio político de reconocimiento de derechos, lo otro tampoco avanzaría mucho. Y sin un espacio también abierto de tolerancia, pues no se puede hacer mucho. Es un principio de acción, no es solo un discurso, que nos lleva a ampliar los saberes y transformar las relaciones interpersonales. Ante este enfoque hay dos citas que me gusta siempre mencionar, porque nos permiten mostrar la situación a veces crítica en la que vivimos muchos pueblos, muchos países que tenemos mucha diversidad. Una es de Fornet, un filósofo cubano que radica en Alemania, que
que nos dice no es por ello empezar por el diálogo, sino por la pregunta, por las condiciones del diálogo. Siempre solemos decir que interculturalidad es diálogo, pero hay que preguntarnos, ¿hay condiciones para dialogar? Y es mucho más fuerte lo que dice de continuación, ¿no? Dicho todavía con mayor exactitud, hay que exigir que el diálogo de las culturas sea de entrada diálogo sobre los factores económicos, políticos, militares que condicionan actualmente ese intercambio entre culturas. Esta exigencia es hoy imprescindible para no caer en una ideología de diálogo descontextualizado que favorecería solo los intereses creados por la sociedad dominante. Es cierto, cuando hablamos de diálogo a veces pensamos que el diálogo fluye, pero un diálogo tiene reglas y hay que ver quién pone esas reglas. El diálogo tiene situaciones, hay que evaluar en qué situaciones dialogamos. Y los comunicadores pues tienen que también saber leer esas condiciones y saber mostrar esas condiciones. No solamente es sacar la foto, se juntaron dos personas diferentes y están entendiéndose, no, ¿dónde se juntaron? El contexto, quién puso las reglas, quién convocó a quién. Entonces, esas condiciones hacen que el diálogo sea más efectivo, más provechoso y sea más fluido, más auténtico. Y Tubino, un profesor mío de la universidad, me dice en un artículo suyo, para hacer real el diálogo hay que empezar por visibilizar las causas del no diálogo. Y es cierto, hay muchos sectores de esta diversidad que no participan en el diálogo. Hoy temprano prendía la televisión ecuatoriana y decían que en este debate de la ley de comunicación el gremio de periodistas no estaba participando o algo así, y que recién se había incluido. Entonces, ¿por qué no participaban? O sea, el no diálogo también es un tema, debe ser un tema de información. No solamente se comunica los encuentros, los datos donde la gente se encuentra, sino también habría que tematizar por qué no estuvo presente tal grupo, por qué no está representada esta minoría. Yo creo que ese es el valor ético del comunicador, que sabe ver también lo que no se ve. Vamos a pasar esto de la identidad porque ya lo he mencionado de alguna manera. Para terminar, desafíos de este enfoque para los medios de comunicación. La ética del encuentro supone, como hemos visto en el TICUI, autenticidad, supone complementariedad y también supone encuentro horizontal. Los medios deberíamos de alguna manera mostrar que todos los individuos y comunidades, en especial los que están empobrecidos y son víctimas de discriminación, puedan disfrutar de las condiciones de vida como todos las deseamos. También se busca que se construya una sociedad mundializada sin exclusiones de ningún tipo, sin temores del otro ni armas contra él. Esta búsqueda de la igualdad, que es parte también de la lucha del mundo occidental, se asume desde el paradigma de la interculturalidad, pensando sobre todo en las condiciones en las que viven aquellas personas que sí tienen una cultura más distinta que la nuestra. El enfoque intercultural también busca que exista un control democrático, global y plural de las fuerzas del mercado. Y aquí los medios son muy importantes porque ustedes son los actores de lo que se promueve en el mercado, son los que diseñan cómo posicionar un producto, son los que tienen las estrategias para llegar a la gente. Entonces son el gran aliado de la diversidad, son ustedes, o van a serlo cuando tengan que ejercer sus carreras. Y también la interculturalidad debe buscar que no existan estados totalitarios, ¿no?, sino más bien democráticos. Deben reforzar una ética de diálogo cimentada en los valores de la reciprocidad, el reconocimiento y el respeto al otro, la justicia, la libertad creativa y solidaria, y una forma nueva de hacer política. Hace algún tiempo me atreví a mandar una carta bastante larga a una periodista del Perú, y me contestó muy molesta porque seguramente estaba perjuiciado por su formación.
Pero a los 3 meses cambió de discurso y yo le volví a escribir, le dije, me alegro que se haya dado cuenta que estaba equivocada. Entonces creo que también los medios deben tener la capacidad esta de reflexionar, de tener conciencia del impacto político de sus acciones. El tiempo se ha acabado, solamente termino con esta imagen, no sé si la logran ver, y con una especie de plegaria, ¿no? Porque nuestros pueblos ancestrales no entienden quizá mucho de política, entendían más de rituales, de ceremonias, de fiestas, y por eso nosotros también hemos heredado un poco de eso. Somos muy festivos los latinos, ¿no? Vamos a la pachanga y estamos primeritos. Esto se vivía de manera ritual antes, igual con grandes borracheras, ¿no? Hagamos un tincuy para encontrarnos en el rostro del otro, para descubrir nuestras limitaciones y trabajar juntos por superarlas. Hagamos un tincuy para luchar contra los prejuicios culturales que invisibilizan nuestras tradiciones, para marchar contra la inequidad y contra la injusticia, para descubrir juntos alternativas más humanas a las lógicas del mercado, para ser un poco más nosotros y menos otros. Muchas gracias. Nuestro tema es la presencia de los afro en la sociedad y los medios de comunicación. En junio del año pasado quisiera compartir un informe que la Asamblea General de las Naciones Unidas, junio del año pasado, envió a un grupo, a una comisión de expertos para que observen la situación como viven los afros ecuatorianos. Estos expertos estuvieron una semana aproximadamente aquí en el Ecuador y se reunieron con diferentes organizaciones afro, autoridades tanto del gobierno como privadas, y sacaron un informe. Este informe fue presentado el 23 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y hicieron un análisis de cada una de las situaciones de los afroecuatorianos, tanto de salud, vivienda, y no se podría dejar a un lado de los medios de comunicación. Y quiero compartir con ustedes 2 párrafos, lo cual dentro de su informe ellos dicen: los expertos fueron informados en varias ocasiones de que los medios de comunicación suelen caricaturizar y ridiculizar a los afrodescendientes. El hecho de que los medios de comunicación suelan reducir a la población afroecuatoriana a estereotipos bidimensionales y humillantes es un indicio preocupante, no solo de la falta de sensibilidad de los medios de comunicación, sino también de las actitudes racistas que subyacen en la sociedad ecuatoriana. Se informó a los expertos de que en la sociedad existía una tolerancia general de las actitudes racistas hacia los afrodescendientes y que los estereotipos poco favorecedores que se representaban en los medios de comunicación eran un mero reflejo de ese fenómeno generalizado. Esto es el análisis que ellos sacaron en conclusión con respecto a los medios de comunicación y los afrodescendientes. Y ustedes se dan cuenta, señores aquí presentes, si nos ponemos a analizar el programa, nuestro recinto, ustedes se dan cuenta cuál es el papel que desempeña el afroecuatoriano en ese tipo de programas. Si nos ponemos a analizar el programa en vivos, cuál es el papel que los afroecuatorianos hacen ahí. Entonces eso es humillante para nuestra etnia, es algo que nos perjudica y que a nuestros niños no les enseña ningún tipo de educativo y le baja su autoestima. Entonces, por ese lado. También los sociólogos han demostrado que una de las causas del racismo es el desconocimiento general del uno al otro. Los afroecuatorianos son muy pocos conocidos más allá de los estereotipos que se plantean en los diferentes medios de comunicación. Este desconocimiento del uno al otro que causa miedo, y el miedo causa desconfianza y racismo. Cuando uno no conoce a la otra persona, o no conoce su historia, o no conoce de dónde viene, hacia dónde va, automáticamente nos da miedo, el desconocimiento nos aterra, y eso a la vez nos pone a la vanguardia. Eso hace que excluyas a la otra persona cuando no lo conoces. Nosotros decimos que el deber ético de los periodistas es producir información centrada, veraz y
hacia las minorías étnicas, porque ahí no solamente estamos hablando en este caso los afrodescendientes, pero también las minorías étnicas. Recuerden que están los indígenas y ahora los montubios, que también se han sumado a la Constitución. Los medios de comunicación deben considerar a los afrodescendientes como interlocutor para formar una comunicación bidireccional que vaya de las dos vías, no solamente de una vía. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que en el mes de febrero salió un reportaje en el Chota del diario Hoy, y a simple vista ustedes leen el primer párrafo y es algo no sé, que quede en la mente de cada uno cómo lo analiza. El Valle del Chota, esto fue en el mes de febrero, dice Ibarra: detrás de la alegría, la gracia y la sencillez de la gente de piel negra del Valle del Chota se esconde la violencia y un temperamento que intimida a más de uno. ¿Qué puede reflexionar o analizar o pensar la persona que lee el primer párrafo de ese diario? ¿No? Que todas las personas que viven en el Valle del Chota son terroristas, violentos, agresivos, mala gente, salvaje. Y no es así, señores, no es así. Porque no sé cuántos de ustedes conocerán el Valle del Chota, donde generalmente predomina los afrodescendientes de la sierra. Y son personas buenas, humildes, sí, por su condición que vivimos de hace más de 500 años, pero son personas sencillas, buenas, y como cualquier otra ciudad. Hay gente mala, como quien dice, ¿no? Pero no es que todo el Valle del Chota o no toda la ciudad es violenta, agresiva, salvaje, no es así. Pero sin embargo los periodistas se atreven a dar este tipo de información. Y más abajo habla una psicóloga y dice que, claro, una psicóloga, no estamos hablando, porque tal vez podríamos permitir esto, que venga una persona que no tenga un nivel educativo alto, que no conozca, que desconozca totalmente la historia, pero una psicóloga más abajo dice, claro, es por la situación que viven los afrodescendientes. No tienen una educación, no tienen una cultura, viven en un estado de pobreza, entonces eso hace que ellos se comporten de esa manera. La psicóloga hace ese análisis. Entonces es algo terrible. Los medios de comunicación tienen en sus manos una herramienta importante. A través de ellos se puede difundir, se puede fomentar, se puede sacar cosas positivas para respetar los derechos humanos, o también puede hacer que esto continúe y se puede agravar a fin de violentar los derechos de cada uno de nosotros, como ya ha pasado. Yo no sé si ustedes también recuerdan que algunos meses atrás el año pasado cogieron a un grupo de afroecuatorianos en el Parque El Arbolito, 23 afroecuatorianos, 24, la policía sin ningún tipo de llamadas o sin ningún tipo de boleto o documento va y los detiene y les dice: ¿y por qué los detiene? Ah, porque están en estado de sospechoso. Los que estudian leyes, ¿cuándo han visto que solamente porque están en estado de sospechoso tienen el derecho, el deber de agarrar y detener a unas personas? Nunca, al menos que haya un documento de por medio. Entonces, como estaban en estado de sospechoso, porque estaban en grupos, entonces por eso los detenemos. ¿Qué había sido ser? Que este grupo de afroecuatorianos estaban practicando fútbol porque tenían una presentación en un día determinado. Fíjense. Entonces, como este es un foro, es un preámbulo para que entremos en discusión, en debate, y para que las personas aquí presentes vayamos viendo de qué manera integrarnos, y si no nos conocemos, cómo formar, cómo fomentar esta cultura de conocernos uno al otro, para que de esta manera se vayan dejando a un lado estos estereotipos racistas y humillantes que nos hacen tanto daño a nuestra etnia afroecuatoriana. También hay nosotros hemos como organizaciones, como grupos organizados, hemos hecho denuncias a Cornatel, donde
hizo una resolución para los medios de comunicación y dicen que de acuerdo a su ley que ellos les compete, que estaba prohibido hacer este tipo de programas como En Vivo y otros más, y mucho menos hacer que los afroecuatorianos tuvieran este tipo de papel tan negativo, llamémoslo así. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Hubo una resolución a favor de que los medios de comunicación vayan dejando a un lado este tipo de estereotipos y vayan fomentando lo positivo de las culturas, de las etnias. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Nosotros seguimos en la lucha de que esto poco a poco son procesos, tiene que ir acabando. Sin embargo, si la sociedad no toma conciencia y los medios de comunicación no cambian este tipo de actitudes, la lucha va para largo, compañero. Gracias. Mi presencia aquí es, desde mi experiencia dentro de la genealogía y la historia, la necesidad que tenemos todos los ciudadanos, sobre todo ustedes que van a ser comunicadores sociales, de sabernos de dónde venimos y a dónde vamos, saber nuestras raíces, porque si no conocemos de dónde venimos, al decir, vuelvo al recuerdo de mi padre, no podemos amar lo que no conocemos. Y entrando de lleno a la diferenciación que puede existir entre cholos y montuyos, de los mismos términos que nos da el diccionario de la lengua. El cholo, pues, es un término que nosotros lo hemos cogido peyorativamente, que se creó en la colonia, es un término peruano, en la cual la sociedad que se crea después de la conquista del mestizaje entre el blanco hispano y el indio americano, o aborigen americano, nace un nuevo miembro de estas sociedades que se lo comienza a peyorizar porque ya no pertenece a ninguno de los dos grupos dominantes. Antiguo dominador, el indio, dueño de la tierra, y nuevo dominante, el hispano, que a su vez también es mestizo porque viene de judío y de moro. Entonces crean ese término cholo peyorativo porque tanto el indígena como el español no acepta ese mestizo dentro de este grupo social, manteniendo siempre sus características étnicas. Entonces el grupo indígena, para sobrevivir, el cholo, se acoge y se aculturiza al sistema occidental hispano que había traído, que es lo que nos pasa en el cholo de la costa nuestra, que es el costeño mayoritario descendiente de los indígenas de lo que es la costa del Ecuador, sino que como se aculturizaron, o sea, son cholos, ya no tienen una indumentaria ni conservan ninguna de sus lenguas primigenias. Lo único que tienen son sus apellidos, muchos nativos como Yagual, que son apellidos topónimos, o sea, ecuatorianos, se puede decir ahora que somos la nación de Ecuador, o regionales de la región costa ribereña de lo que es el litoral ecuatoriano. Y con respecto a los montubios, son todos los habitantes de todo el litoral, desde Esmeraldas hasta la provincia del Oro, que se dedican a la labor agrícola de campo, son mestizos, pero yo tengo un trabajo que he hecho en el cual ellos como etnia son aborigen descendientes, o sea, son descendientes de acuerdo a la región y a las provincias de la mayoría étnica que esas provincias hayan tenido. Por ejemplo, la provincia de Esmeralda, el montubio, porque el montubio es un término que denominamos nosotros a la persona que vive en el campo, o sea, nuestro agroproductor, porque gracias a ellos comemos y tuvimos la riqueza económica en el pasado, pues, como fue el cacao, después en el siglo XX el banano, y sigue en una lucha y una producción agrícola de este grupo social, gran grupo social que es todo el litoral ecuatoriano. Entonces va a tener distintos aportes étnicos, o sea, el montubio esmeraldeño, como tiene mayoría afrodescendiente, entonces el montubio esmeraldeño va a ser un montubio negro o afrodescendiente. Igual en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Manabí el montubio es blanco, porque no es porque haya pureza de raza en Manabí, sino que son todas nuestras sociedades para sobrevivir, tanto los indígenas como los afrodescendientes y los blancos mestizos, en un momento determinado en distintas épocas de nuestra historia aquí en América, por las pestes, las enfermedades, la misma opresión a la que estaban sometidos por las autoridades del momento, hacen que estos grupos se unan
y se practique la endogamia, o sea, casarse entre los mismos grupos, o sea, personas, los manabitas son blancos, pues se casan entre ellos mismos, no por pureza racial, sino por supervivencia. Entonces Montubio es un grupo social, una etnia afrodescendiente y aborigen descendiente, que está luchando desde el Congreso, y ahorita pues gracias a Luxiola y a otros amigos afrodescendientes, sé la lucha constante que tienen pues los grupos africanos de que la sociedad nos acepte, pues como decía al principio, nosotros tenemos que hacer un análisis, cada ciudadano, cualquiera de todos los que estaban aquí, como me pasó a mí, investigando, pues saber quién soy y de dónde vengo. Entonces, al hacer genealogía, en mi caso, comienzo a buscar mis ascendientes, los abuelos de lado y lado, por región o por raza. Entonces descubro que voy teniendo de todos estos grupos, porque soy mestizo. Yo pues me voy a poner de ejemplo, que no debería, porque uno no debe hablar nunca en primera persona. ¿Qué soy yo? Ustedes que ven, blanco, ¿no es cierto? Hasta la cabeza la tengo blanca. Yo no, soy un mestizo. Europeo parece. Claro, pero yo en realidad, ¿qué es lo que tengo genealógicamente, comprobado documentadamente? Un 50% de blanco, porque tengo ascendiente europeo, español y francés. Un 30% de indio, porque tengo de nativos de la costa, de cholos del Morro. Y tengo un 20% de negro, porque tengo un bisabuelo por Garay, que era un mulato panameño que vino a Guayaquil. Entonces soy blanqueado, y un triple mestizo, porque tengo de las tres etnias. Entonces con eso comencé, y después digo, ¿qué más tengo para querer a mi patria? Porque el problema de los ecuatorianos es que no somos nacionalistas, porque no queremos a nuestra tierra, y por estos complejos o falta de conocimiento propio y de las instituciones que nos han encauzado en nuestra vida, no nos ha concientizado de nuestra realidad social, racial, cultural. Entonces nosotros lo que buscamos es acogernos y adoptamos estereotipos extranjeros, pero tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Que yo descubrí, pues, por ejemplo, por el lado, haciendo genealogía igual, ahora regional, por el lado de mi padre, bueno, mi padre y madre guayaquileños, mis abuelos, que son mis abuelos. Mi abuelo Asisclo, pues guayaquileño, mi abuela Josefina, guayaquileña, mi madre guayaquileña, mi abuela materna era Montubio, nacida en Pimoche, hija de un cholo del Morro, porque era nacido en Morro, un señor Borque, y la madre de ellos una serrana de Riobamba. Entonces sigo subiendo, llego a Garay, mi abuelo Asisclo, nacido en Guayaquil, es un músico panameño, mulato, que viene con una compañía de ópera, era cantante y tocaba el violín, y mi abuela Josefina, pues, era mestiza blanca, Josefina Vargas Machuca, Le Menores, venía de las familias distinguidas de la colonia por su apellido compuesto, y por su madre era la hija de un inmigrante francés que vino a la construcción del ferrocarril en la época de García Moreno. Por mi madre, mi abuelo, que son mestizos blancos, Hilarión Arellano, era peruano, nacido en Tumbes. ¿Por qué está en Guayaquil? Porque tanto mi bisabuelo, que eran piuranos, durante la guerra del Perú con Chile, ellos vinieron a Guayaquil, toda la familia, huyendo de la guerra que duró durante 5 años. Y por el lado de mi abuela, pues el resto son todos ancestros mestizos, cholos del Morro, hasta llegar ahí. Entonces comencé a amar a todas estas regiones, sobre todo al Perú. Tenía dos partes, una guayaquileña con nosotros hasta hace 10 años atrás, 11 años. Nosotros al Perú teníamos cierta antipatía por el problema territorial, pero todos tenemos de todas partes. Tengo un bisabuelo panameño, un tatarabuelo español por otro lado, el francés, siguen los panameños, están los peruanos toditos que también de ascendencia española. Entonces aprendí a amar a estas regiones, estos países, estos lugares. Y en todo lugar me siento bien, como con todas las etnias, porque sé que llego de todas ellas. Entonces los comunicadores sociales lo que tendrían que hacer a futuro, pues dar espacios a todos estos grupos sociales, inclusive una página en la cual se comenta qué sucede con los grupos africanos, qué pasa con el pueblo Montubio, qué pasa con los indios, como conocimiento general, o sea, como así salen las noticias, sale la página roja que tanto vende, y ciertos periódicos en la que aparece la gente destripada y se explota el morbo. Igual también todo este tipo de publicaciones
que resalten lo bueno de todas estas etnias, porque todas tienen cosas buenas, también hay cosas malas porque somos seres humanos. Entonces que no solamente se peyorice ni que se popularice las cosas negativas. Ese sería mi aporte así muy general. Gracias. Ezio nos ha regalado además de regalarnos la sabiduría de saber ahora la diferencia entre el montuyo y el cholo, y vamos a usar apropiadamente el lenguaje, pero además nos ha regalado un viaje en el tiempo. Conversación también preocupante, considerando la historia del mundo y su éxito en cuanto a diálogo y en cuanto a entender el otro. Yo voy a mezclar un mundo de idiomas aquí, no solamente porque mezclo idiomas, pero también porque creo mostrar la importancia de comunicación en diversidad. Primero tenemos que entendernos, y de la primera parte de mi presentación tiene el propósito de ser chistoso. Como decía mi esposa, ¿no? Yo pienso muchas veces que soy chistoso, pero no soy. Vamos a ver, y voy a terminar en una parte que es muy interesante para mí, una presentación artística sobre la invasión de Ucrania. A lo mejor lo han visto, que estaba circulando en el internet. Todas las presentaciones hoy día me ha hecho pensar tanto que ya quiero dar otra presentación, quiero contestar, quiero conversar con ellos. La idea del otro dentro del mundo de educación no hemos considerado mucho. Es decir, que tenemos tantas oportunidades ahora para unirnos con el planeta en educación, pero no hay una conversación sobre el otro. El otro es alguien en MIT o alguien en Beijing o alguien en Singapur, no sé, pero por A o B razón no hemos empezado a comunicar a nivel mundial con otras universidades. Por primera vez en 500 años las puertas están abiertas, yo puedo ver todos los libros en el planeta y no lo hago, hablando de tercer mundo, y no sé exactamente por qué. Uno de mis héroes, Edward Said, dijo famosamente en los años 70 que el oeste inventó el este para ser mejor que alguien. Y he pensado tanto en un libro que se llama Orientalism, he pensado tanto en Said, ¿qué quiere decir? Es que el mundo no vino con un mapa exactamente entre este y oeste, y esa gente que vivía en la zona de transición, un momento no sabía ni que estaban orientales o occidentales, pero el uso o abuso del poder puso en un momento académico el este en una categoría de inferioridad y no ha salido. Y el mismo discurso que hablaba nuestra compañera sobre la manera de retratar el afroamericano ha hecho los Estados Unidos sobre México. Hay imágenes, íconos para dibujar a un mexicano. Normalmente es un tipo bajo un sombrero terrible y durmiendo. Está ya aguchado y es un bajito, y esas imágenes han deformado en cierta manera la relación que tienen los Estados Unidos con México y de cierta manera con el mundo. Entonces ese mundo tan plano que habla Friedman, plano en el sentido de oportunidad, pero en el sentido del peso de la historia, yo no veo mucho plano. Las diferencias que pueden y que deben representar riqueza normalmente sirven para balcanización del planeta. El momento de tensión, la diferencia es punto de fuego, es causa de guerra. Y si examinamos el globo hoy día, lo que está pasando en el mundo no es nada alegre en cuanto a la riqueza, entre comillas, de diferencias. Pero vamos a la parte, insisto, que va a ser chistoso primero. Traducción, ¿cómo podemos comunicar en el mundo académico o en el mundo general si no sabemos lo que es el idioma? Y todo el mundo se burla de los esfuerzos chinos de utilizar el inglés. Hay 100 sitios, páginas web solamente con comunicaciones raras que se encuentran en todo el mundo.
cuidado con invisibilidad. ¿Cómo? No entiendo, no hay cómo entender. Pero ese es un hotel, un lobby en Bucarest, dice el ascensor, lo estamos arreglando el ascensor hoy día y nos cuesta, lamentamos mucho que ustedes van a ser intolerables hoy día. No sé por qué. Esto no entiendo, he estudiado mucho. Agradecemos descubrir su cabeza antes de entrar a este recinto. And then in English, we thank them to discover their head before they enter this enclosure. Ese es un lugar de culto. Le suplicamos mantener un conducto de respeto. And then finally in English again, this is a place of a cult. This is a bunch of crazy religious people. We hope that you'll behave well. No. Bangkok, baja tu pantalón para el mejor resultado. Una chifa aquí, que tenemos fragrant shredded meat of fish and very smooth and slippery fillet. The return of meat, el regreso de la carne. A ham egg, es ese huevo de un jamón. Los jamones no ponen huevos en nuestro mundo, pero en el occidente, en el oriente sí. Y un dentista de Hong Kong, aquí se saca dientes a los metodistas. Este es un grupo medio conservador de religión protestante. Metodista, según un teólogo favorito mío, es un bautista que sabe leer. Pero bueno, es otra historia. Ok, chistoso, ¿no? Pero ya poco a poco la cosa pierde su gracia. ¿Cómo podemos comunicar? Quiero mostrarles esta página de oportunidades. Esa es la facultad de unos 4 profesores que están trabajando en Southern California, Universidad de Southern California. Solo sus nombres, ¿no? Profesores de ciencias que han venido de todo lado del mundo para trabajar en Estados Unidos, pero ¿podemos entendernos en esa facultad, en ese departamento de Biomedical Engineering? ¿Qué quiere decir esto en este contexto? Porque les muestro 2 o 3 puntos. Primero, una lista de profesores en la Universidad de Espíritu Santo, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Santa María de Arequipa, la Universidad donde sea en América Latina, no tiene ese elemento internacional. Ese es el primer mundo. Los profesores en Stanford vienen de 100 países, o Southern California, o Harvard, o Chicago. Los profesores que enseñan en Guayaquil vienen de Guayaquil. Los profesores que enseñan en Lima vienen de Lima, en Arequipa de Arequipa, en Chile, etc. Entonces hay una diferencia grande. ¿Y cómo podemos mejorar esa situación? Este es un problema, que toda esa riqueza cultural, esa diversidad existe solamente en el mundo de los grandes, solamente en el norte, solamente donde existe el poder. ¿Es un problema? ¿Nos pone en una situación difícil o no? Por otro lado, las puertas se abren. Me regreso a otro chistoso. Mujeres, deja su ropa aquí y disfruta la tarde. ¿Cómo podemos comunicar en esos departamentos? Una manera de comunicar, y esa es una de las puertas que se abrió, MIT OpenCourseWare. Esa es una página web y lo que podemos ver aquí, 1900 cursos de Massachusetts Institute of Technology están online, están gratis. Levanta la mano cualquiera de ustedes que han matriculado en uno de esos cursos, que han visto el curso. ¿Alguien aquí lo ha hecho? Segunda pregunta, ¿conocen ustedes a alguien que lo ha hecho? No. Entonces, estamos en el patio del mundo de información, ¿no? Mirando, wow, qué chévere, ya podemos entrar. ¿Alguien quiere entrar? No sé. ¿Quieres ir conmigo? Como mujeres que no pueden ir al baño, ¿no? Acompáñenme. Podemos tener 2 o 3 personas para... Perdóname, yo sé que es horrible decir esas cosas, pero ya, es la verdad. Cualquiera no ha estado en un restaurante. Mira las cosas: arquitectura, planificación, ingeniería, ciencias de salud, humanidades, artes, ciencias sociales, gerencia, ciencia, otros. Y nadie aquí en una universidad, una de las mejores en Ecuador, ha entrado. Eso es gratis. Si alguien llama mañana, ustedes dicen, ok,
Felipe, has ganado la lotería. Vas a decir, no sé si quiero la lotería. Voy a hablar con mi esposa a ver si retiro mi $1,000,000. No. ¿Por qué no estamos entrando a este mundo? Porque los letreros son malos, porque la expresión es rara, porque la traducción es confuso, porque no sabemos inglés. Puede ser. Todo esto son llaves del poder. Conocimiento es poder. Michel Foucault, en cada uno de sus 40,000 libros, conocimiento es poder. No lo estamos aprovechando. Apunta. OCW, MIT-EDU. Todo la formación, 1.900 cursos gratis. ¿Quiere entrar? Les doy el secret pass. Y ese es uno de millón. No solamente ahí, YouTube, iPod University, hay un mundo de oportunidades aquí, ¿no? Les voy a mostrar algo aquí. MIT, mi título es World is Flat. ¿Vamos a MIT un ratito? ¿Tienen un segundo para ir a MIT? Aquí estamos. Aquí está, presentando el famoso. This is Thomas Friedman, World is Flat. Escuchen. So we were all kind of present at the creation, and I gave one of the very first lectures I ever gave about the world is flat. And they put it up on the OpenCourseware site. And it still sits there today. I think it's been downloaded 70,000 times or something like that. 70,000 personas han bajado esta primera conferencia que dio Thomas Friedman sobre su libro. 70,000 personas, pero ninguno en Guayaquil. ¿Cuántos en Ecuador? 4. El mundo del norte está comunicando con el mundo del norte, descubriendo, creando poder, comunicación, y nosotros con la invitación en la mano no vamos a la fiesta. ¿Por qué? Porque tenemos que, de una manera, integrar la experiencia, conocimiento, la investigación, la comunicación, la conversación académica que tienen en el norte y ahora más y más en otro sur. Tenemos 2 mundos sur ahora, ¿no? Solamente mundo chino, ¿cómo ha cambiado en 40 años? Corea del Sur, ¿cómo ha cambiado en 30 años? Brasil, ¿cómo ha cambiado en 20 años? Estamos comprando jets de Brasil y vendiendo papayas. ¿Sí? La mitad de los autos, Corea del Sur, a cambio de papayas. El sur ha cambiado. Hay una línea de poder, una línea de riqueza, una línea de división. Pero la comunicación debe ser más fácil, sur-sur. Bueno, termino con algo un poco diferente. Si tengo suerte. Termino con una comunicación donde no están usando palabras. Termino con una película de un artista joven, Ksenia Simonova, de Ucrania. Y termino con esto. Bueno, voy a ver si ustedes pueden entender lo que está tratando de hacer, si es que funciona. Es YouTube. Está pintando en arena, no sé. ¿Han visto este película?
Si lo quieren ver, Simonova está aquí como Simón Bolívar, pero Simón y después un auto Chevrolet que no tenía éxito. Simonova. Conclusiones. Hay tanta oportunidad para mejorar el mundo a través de la comunicación dentro del mundo académico, dentro de un espacio para respetar culturas, para conocer la riqueza del mundo. Pero históricamente no hemos tenido mucho éxito. Este momento que pinta la chica en 1945 es mucho más típico y mucho más fuerte que señales de esperanza. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Puede ser el idioma mismo el problema? Termino con algo donde no usa palabras para mostrar el poder de comunicación sin idiomas. El idioma común, el idioma humano, el idioma de sufrimiento con una gota de esperanza. Este asunto del otro históricamente no ha sido chiste. Hacer el otro es abrir la posibilidad de destruirlo. Ese es el problema que tenemos que solucionar en el mundo académico, en el mundo de la prensa, en el mundo común y corriente. ¿Por qué tan difícil es comunicar? Y ahí les dejo para conversar. Gracias. Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Tenemos que tener clara nuestra historia y nuestras raíces para poder hablar de diversidad o para poder hablar de identidad, ¿sí? Y el pueblo que más conoce su historia, que mejor conoce su historia, el ser humano que mejor conoce su raíz, es aquel que es capaz de respetar al diferente y de encontrarse en un espacio de diferentes. Es probable que José Antonio hablaba de una identidad cultural no muy bien definida que había encontrado en Manabí, con más razón para hablar en la ciudad de Guayaquil de una identidad cultural no bien definida. Probablemente es eso lo que le pasa a los periodistas. Los periodistas surgen de esta sociedad que no tiene su identidad cultural bien definida y no hacen otra cosa que temer a lo diferente, como dijo Luciola, y que reflejar esa falta de identidad, esa inseguridad. Y cuando temo lo diferente, dijo Luciola, cuando temo lo diferente, desconfío, pienso es malo porque es diferente a mí, ¿y qué hago? Me burlo y ridiculizo. Hace falta un trabajo importante de parte de los periodistas, de los comunicadores, para poder enfrentar este país tan diverso. Steve les dio una dirección de MIT, yo les doy una de Pointers News, solo para periodistas, Poynters, Pointers News. También tiene específicamente para periodistas formación online para ustedes. Solo podremos abrirnos mejor al mundo, los ecuatorianos, una vez que tengamos claro quiénes somos y por qué somos.